Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Hemos llegado ya a los 162,000 suscriptores con más de 28 millones de visitas. Hoy nos visita un gran amigo, analista político internacional, periodista, comunicador. Con él hemos intercambiado impresiones, pero siempre lo estamos convocando aquí. Si no lo hacemos por una llamada, lo hacemos en tiempo real, y es el amigo Valgavila Riverón. Encantado, hermano Ariel, gracias por la oportunidad de nuevo. La verdad que cada vez que vengo por acá me siento muy honrado y muy satisfecho. Saludos a ti, saludos a todo el país y el mundo. Claro, veo también y me alegro de que tienen una nominación con Al Tanto. Así es. Ese grupo importante. En la categoría de Mejor Programa Digital del Año. Ganamos el 2023, ganamos el 2022. Ojalá y volveremos a ganar ahora en el 2024. Hay que estar seguro que Así vamos a es. ganar. Sí. Gracias. Valgavila, yo quiero preguntarte sobre esta situación. Siempre te convoco también para estos temas. ¿Cómo está Haití? Está desestabilizado. Con la salida de ese primer ministro, ese viaje, eso se ha vuelto todavía más aún la casa de nadie. Nosotros vimos ya a Jimmy Cheriziel Barbecue decir de viva voz que pide la dimisión del primer ministro Ariel Henry, y si esto no sucede va a ocurrir un genocidio. Yo quiero que tú me hables de todo eso, no te voy a interrumpir. Eso que dice Barbecue, eso de la boca hacia afuera, eso es una simple manera de introducir presión psicológica, no solo sobre Ariel Henry o sobre la primatura y sobre los haitianos, sino sobre los organismos internacionales, que son los que están debatiendo en la actualidad el presente y el futuro de la crisis en Haití. Sí. La Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que se reunió a puerta cerrada, salió sin decisión, hoy se vuelve a reunir, al igual que la Comunidad del Caribe, CARICOM, que también ayer llamó al primer ministro a reunirse con la clase política opositora y los sectores vivos de Haití, las fuerzas vivas, pero aún no hay decisión, todo está en un limbo. Sí. Sin embargo, se ha reanudado las actividades de manera parcial en la capital haitiana, Puerto Príncipe, que es el epicentro de este caos y de esta crisis que está agobiando al vecino país de Haití. Las escuelas tímidamente volvieron a las aulas los estudiantes. Actividades privadas se están desarrollando, pero muy pocas, muy limitadas. La administración pública mantiene sus puertas cerradas. Ese es el panorama actual que se está viviendo en Haití. Mientras tanto, Ariel Henry sigue varado en Estados Unidos, en Puerto Rico, en San Juan, que es un estado libre asociado de los Estados Unidos. El vocero de la gobernación de Puerto Rico, o el secretario de Estado de Puerto Rico, decía que no tenían conocimiento de que Ariel Henry iba a llegar a Puerto Rico, que se hizo sin previa consulta con las autoridades federales de Puerto Rico. Pero a juzgar por lo que hemos visto en la manera como se han dado los hechos, dudo mucho de que Ariel Henry no tuviera ya una comunicación previa para poder aterrizar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan. En el caso de la República Dominicana, en principio circuló la versión de que no se había comunicado a las autoridades de las altas instancias del país que ese avión que transportaba a Ariel Henry iba a aterrizar en suelo dominicano, pero después se dio a conocer que el gobierno había recibido llamadas desde Estados Unidos, llámese el Departamento de Estado, y también de altos cargos de Haití, pidiéndole ese favor. Un favor que era un caramelo envenenado y que gracias a Dios la República Dominicana no cayó en ese gancho que lo iban a llevar a ese callejón. Porque obviamente que nosotros, como el país más cercano con Haití y que hemos tenido nuestras diferencias históricas y más por lo que está pasando ahora, no podíamos darnos ese lujo. Entonces, nosotros saludamos que el gobierno dominicano, el presidente Abinader, tomara esa postura firme de impedir que el primer ministro, que es considerado de facto por la oposición a su gestión a la primatura, Ariel Henry aterrizara en suelo dominicano. Pienso que Henry cayó en un gancho cuando aceptó salir del país
irse primero a Guyana, a la cumbre de la CARICOM, Sí. y después irse a Kenia. Y se entiende cuando digo gancho porque al salir del país, al abandonar el país, aprovecharon todo esto, su vacío, Sí. su ausencia, para fomentar el caos que se está viviendo al día de hoy. Pero también se entiende que el presidente de Kenia, William Ruto, no podía quizás y no se iba a exponer. A lo mejor sus asesores le dijeron, bueno, no te vamos a exponer, no vayas a Haití, no vayas a Puerto Príncipe en las condiciones que están ahora, y que estos acuerdos eran necesarios para dar ya el punto final o el ultimátum para que se produzca el despliegue de la misión keniana en suelo haitiano. Sin embargo, esto todavía sigue en un limbo, porque hasta que esos 230 millones de dólares, que es la primera partida que se prevé, no caiga en cuentas del gobierno keniano, dudo mucho que esas fuerzas puedan salir de Kenia. Y eso lo ha dicho el propio presidente de Kenia también. Claro, y el tribunal de Nairobi aprobó ya. Sí, lo que pasa es que allá en Kenia prácticamente el poder se ha dividido en torno a esto de la misión keniana. Una parte no quiere que esos policías sean expuestos, porque es verdad, es un alto nivel de exposición. Tú tienes un estado, un país en guerra, una guerra civil prácticamente, y exponer a fuerzas policiales o militares de otra nación, obviamente que tú lo estás mandando y muchos de ellos van a ser carne de cañón, Sí. dado el nivel y el poderío que exhiben las pandillas al día de hoy, porque el gran reto y desafío es ver y buscar hasta el último centro de operaciones de esas pandillas que están metidas en los distintos barrios de Haití, y principalmente los barrios marginados. Pero tú te vas a encontrar con hogares que a lo mejor tú dices, bueno, ¿y cómo uno sabe cuando pertenecen o no pertenecen a una pandilla? Sí. Donde al día de hoy hasta los niños de 10 años, las niñas de 15 años, la están reclutando para que formen parte de las pandillas armadas en Haití. O sea, es un escenario muy complejo y muy difícil el que vivimos al día de hoy. Yo quiero preguntarte también con ese tema. Nosotros vemos a Barbecue que hace una convocatoria de periodistas y veo, pero más periodistas que un ejemplo que el presidente Abinader. Eso es una cosa, un engranaje que llama la atención. ¿Serían delincuentes haciéndose pasar por periodistas o serían realmente periodistas? Mira, yo quiero hacer Tú que eres un hombre muy informado. quiero hacer una especie de aclaración. Sí. Aquí, aprovechando esta plataforma que es tan vista, Ariel, y esta oportunidad de Visión RDN, Sí. porque nosotros habíamos dicho en Una Nueva Mañana que estos periodistas, algunos de ellos pertenecen a las bandas, pero yo no me refería a los colegas de la prensa haitiana formales, Ok. que representan medios, representan agencias internacionales de noticias en Haití, prestigiosas como la agencia AFP, la France 24, la agencia Reuters, la BBC o El País, la New York Times u otros medios más. No me referí a esos colegas de la prensa haitiana. Sí me referí a que hay algunos periodistas, entre comillas, o que se hacen pasar por periodistas y que están al servicio de las bandas armadas, como este es el caso de Jimmy Cherisier Barbecue. Y hago esta acotación porque he recibido numerosas llamadas de colegas de la prensa haitiana, con quien mantengo muy buenas relaciones, Sí. muy buenos vínculos esa gente son muy laborales, trabajadora, profesionales. ya, sí. Y quiero darle ese dato aclaratorio de que no me referí a que estoy acusando a ningún colega de la prensa haitiana O a la prensa en general. o a la prensa en general de tener vínculos o de estar al servicio de las pandillas. Sí, algunas personas, porque ahora mismo con el auge de este ejercicio profesional de la comunicación, cualquier persona te puede abrir un canal de YouTube, o cualquiera te puede hacer un carnet, falsificarte un carnet, colocarse un chaleco, colocarse una insignia de prensa y no es periodista. Y entonces se ponen al servicio de las bandas armadas. Y esto está pasando actualmente en Haití. Pero no son colegas de la prensa formales, ni colegas de la prensa formados, ni de trayectoria lo que están haciendo esto. Entonces, en el caso de Jimmy Cherisier Barbecue, este elemento que hasta hace algunas semanas estaba en el anonimato, pero él decidió volver a salir y ha sido el centro de atracción, porque ha sido el jefe pandillero que ha estado dando la cara en las últimas semanas, está copando los titulares, incluso con declaraciones que uno que conoce
la idiosincrasia, la problemática haitiana, los escenarios distintos, porque no solo lo hemos estudiado, sino que lo hemos vivido de cerca. Por ejemplo, en el año 2004, cuando el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, nosotros estábamos en Haití, haciendo labores periodísticas, profesionales, y vivimos de cerca, vivimos en carne propia lo que estaba sucediendo, que es un escenario similar al de ahora. La única diferencia es que las pandillas han adquirido mayor poderío, mayor financiamiento, mayor apoyo, tanto interno como externo, a través del envío de las armas. Ahora mismo hay armas que uno ni siquiera sabe cuantificar los calibres que tienen. Sí. Y esa es una de las razones que han conllevado al cierre de los principales aeropuertos en Haití. El aeropuerto Toussaint-Louverture, el aeropuerto de Cabo Haitiano. ¿Quiénes están custodiando el aeropuerto? Este es un dato quizás para mucha gente que no lo sabe. Son fuerzas extranjeras, inclusive hasta soldados norteamericanos. Okay. Están resguardando los dos principales aeropuertos de Haití, acompañado de fuerzas de la policía haitiana y del ejército haitiano, que lo dispuso el primer ministro interino para resguardar todo esto. Pero como se vio la manera como se hizo el ataque a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, que fue utilizando un dron de última generación, sí. Entonces se han tomado las medidas precautorias de suspender todos los vuelos. Incluso las compañías aéreas, incluyendo la que le prestó o le rentó el avión privado, el jet, al primer ministro Ariel Henry, se ha negado a entrar a Haití porque no saben con qué le van a tirar. Si es con un misil, si es con una bazooka o con qué artefacto. O sea, está muy expuesto. Entonces, los seguros de estas compañías aéreas dicen que no van a responder en caso de que uno de sus aviones resulten derribados. Entonces, ahí se desprende la decisión de suspender todos los vuelos al día de hoy en Haití. Ok. Vemos ya el protagonismo de Barbecue. Pero hace una semana el gran protagonista era Guy Philippe. Sí. ¿Qué ha pasado con Guy Philippe? Que vemos que también un juez de corte de apelación y dos religiosos importantes del país entendían que él debería encabezar la presidencia. Sin embargo, Guy Philippe, que al día de hoy está en el anonimato, según las últimas informaciones que nosotros hemos recibido, él está en su comuna, natal, que es Pestel, que está al suroeste de Puerto Príncipe, en Haití. Pero parece ser que a Guy Philippe le bajaron una línea y le pasaron, como se dice en buen dominicano, un guión. Okay. Salte del asunto, recógete, retírate, vete a bajo perfil y deja que sea Barbecue que esté dando la cara. Pero difícilmente, no imposible, porque en Haití no hay nada imposible. O sea, todo es posible, y más en política. Pero difícilmente a Guy Philippe lo escojan como presidente de Haití o como primer ministro, por todo el lastre y el prontuario criminal que tiene, de haber atacado incluso comisarías de la policía y todo eso. Entonces, la otra pregunta es, ¿quién lo va a reconocer internacionalmente? Si no cuenta con la venia de la Organización de Estados Americanos, si no cuenta con la venia de la ONU, si no cuenta con la venia o la bendición de la CARICOM o de Estados Unidos, que tiene una alta incidencia en las decisiones políticas de Haití y de otros países más, pero fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, si no lo reconocen internacionalmente, sería un gobierno de facto. O sea, no existen las condiciones. Tendría que permitirse ese proceso de transición, que es lo que está planteando el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que algunos medios han publicado que Estados Unidos le estaba pidiendo la renuncia a Ariel Henry. Quizás se la pudo haber pedido, sin pedírsela, como se dice. Parece contradictorio. Se la ha pedido, pero sin pedírsela. Cuando le dice que está instando a que él encabece o promueva una transición pacífica con el respaldo de la oposición a su gestión en la primatura. Entonces, uno ve todo este escenario, pero tú ves el pronunciamiento de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU. El pronunciamiento... Linda Thomas. Así es. El pronunciamiento del portavoz de la Casa Blanca. Y ves el pronunciamiento del portavoz del Departamento de Estado.
están diciendo prácticamente lo mismo, pero con diferentes palabras. O sea, el imperio nos tiene acostumbrados a jugar a todo eso, al doble discurso. Y también la comunidad internacional. Entonces, posible escenario, posible salida de esto, en vista de que ya el primer ministro Ariel Henry ha generado tanto rechazo, no solo de los haitianos que están en Puerto Príncipe, en Cabo Haitiano y en las distintas comunidades, sino de los haitianos que están en la diáspora. Sí. Tú conversas con un haitiano aquí en la República Dominicana, como he conversado en el día de hoy, y muchos me dicen, no queremos que Ariel Henry vuelva. Pero te vas con los haitianos que están en la diáspora, en Puerto Rico, le están enrostrando en la cara al gobernador de Puerto Rico el haber permitido la entrada de Ariel Henry. Están en contra. Sí. Pero te vas con los haitianos que están en Canadá, una parte de ellos en Estados Unidos y Francia, y también se han pronunciado en contra de Ariel Henry. Ariel Henry ahora mismo. O sea que las condiciones para él retornar son muy remotas. No se descarta que él pueda retornar si lo imponen, pero entonces eso provocaría un derramamiento de sangre mayor del que existe en el día de hoy, en la calle de Haití. O un atentado contra él, como en el caso de Jovenel Moïse también, que recuerda que tenía más o menos un mismo problema, que quería seguir. Que se aferró al poder. Sí. Entonces ya el día de hoy, entonces el otro problema es, el otro escollo, es que la clase política haitiana, en su inmensa mayoría, no confía en Ariel Henry, pero tampoco confía en la iglesia, la sociedad civil. Nosotros vimos el comunicado de la iglesia. Exacto, que incluso la iglesia episcopal haitiana, que es la congregación religiosa que tiene más cabida, más auge en Haití, cabildió con la conferencia de los obispos de Latinoamérica, incluyendo un obispo dominicano, el obispo de la diócesis de San Pedro, cabildió las firmas para producir un comunicado el pasado 7 de enero, repudiando a Ariel Henry, sí, pidiéndole que tome la decisión de abandonar el cargo. Entonces, posible salida, un gobierno de transición, obviamente que tendrán que convencer al primer ministro Ariel Henry, y en este caso, quien proponga la iglesia, quien proponga la sociedad civil, la plutocracia haitiana, que también tiene su participación, o sea, la oligarquía, que posiblemente sea el presidente de la Corte de Casación, para Joseph, me parece que es que se llama, y entonces ocupe de manera provisional la primatura. Actualmente en Haití no hay presidencia porque no hay palacio, el palacio sigue destruido. Sí. Se está operando desde la primatura, que es una oficina o una casona donde anteriormente estaba la embajada de los Estados Unidos, sí, de Norteamérica, en la exclusiva zona de Pétionville. En Pétionville la violencia no se siente tanto. No. La violencia no se va a sentir en Pétionville como se siente en Del Mas 33, como se siente en el barrio Les Salines, sí, y como se siente en otros barrios City periféricos. Soleil. En City Soleil también, que es prácticamente una favela, donde tienen su centro de operaciones muchas pandillas. Entonces ahí en Pétionville, pero tampoco se va a sentir en Kenkof, que es la montaña donde viven la mayor parte de esta plutocracia haitiana, que han creado su propio cuerpo de seguridad. Y ahí las pandillas no penetran. No, ahí es difícil. No logran llegar. Entonces esa es la posible salida. Tendrá la responsabilidad, y esto podría apaciguar un poco, que las aguas bajen, se pueda calmar ese monstruo que ha significado tener todos esos sectores en contra, porque es que ya Ariel Henry tiene demasiados sectores en contra. Muchos sectores. No solo son las pandillas. Aunque él sigue teniendo la bendición por parte de agentes internacionales, de organismos internacionales, que quieren mantenerlo ahí, porque los intereses ahora mismo en Haití de la clase externa, una parte están representados con Ariel Henry, otra parte están representados con Claude Joseph, y otra parte están representados con Guy Philippe y con el ex senador Jean-Charles Moïse. O sea, es complejo el panorama. Entonces, todo ese concierto de fuerzas tendría que sentarse en la mesa, lograr convencer a Henry de que deponga, renuncie, darle un salvoconducto si es que va a volver a Haití o si logran restituirlo, pero tendrá un reto, es un gran reto que tiene la comunidad internacional, pero también la clase política y la sociedad civil y la iglesia haitiana, porque también tienen otro problema, que todos quieren ser cabeza. Todos los dirigentes políticos haitianos, los más de 100 partidos que hay, Piti de Salín, todo el mundo quiere encabezar. Todos quieren encabezar. Entonces, ese es el grave problema también. Sí. Y el CARICOM tiene ese gran reto, porque el CARICOM tiene inclusive más incidencia que la ONU.
que la OEA en Haití, en sus decisiones políticas. Sí, tú sabes algo que dentro de lo que tú estabas hablando de Guy Philippe, la vez que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Guy Philippe, él me Que dijo, fue un palo periodístico, una exclusiva. Te felicito. Sí, no, gracias, Valgavila, de todo corazón. Él dijo dos partes que tú señalaste ahí, analizando por qué él está oculto en este momento. Sí. Aquella vez, Guy Philippe me dijo, yo le pregunté, ven acá, el 7 de febrero va a haber un golpe de Estado y ustedes van a asumir el poder. No, va a haber una transición. O sea, él está hablando de una transición, Sí, no está hablando sí. del encabezar. Sí. Y cuando le pregunté, ¿y la revolución en qué se va a basar? La revolución no es de sangre, que también va por donde tú dices, déjame esconderme, barbecue hace esos desastres, Sí. y yo me mantengo en el anonimato, Claro. que no diga que está matando gente. Claro, claro. Sí. Totalmente, Ariel. La geopolítica y geoestrategia internacional, y basta leer el gran tablero mundial, habla de eso, del juego geoestratégico y cómo el imperialismo impone sus voluntades y sus decisiones en estos países de América Latina. Sí. Por más que se quiera decir que no tienen, siguen teniendo niveles de incidencia. Sí. Y quien quiera desconocer eso está muy fuera de la realidad. Lo siguen teniendo. Y más que a nosotros nos ven como los patios traseros, Sí. principalmente de Estados Unidos. Sí. Entonces, realmente, Guy Philippe está cumpliendo con ese mandato que le dieron. Totalmente cierto lo que dices. Sí. Le dijeron, guárdate, ya deja el protagonismo, cuando pase todo, entonces tú sales de nuevo, como el salvador de la película. Sí. Escenario similar al del año 2004, cuando le preguntaba incluso a la periodista Alicia Ortega, que dio ese palo también con Guy Philippe. Guy Philippe estuvo en Dajabón, en mi pueblo Dajabón, Sí. y él dirigió una parte de ese golpe de Estado desde Dajabón. Se hospedó en un hotel y todo eso, con armas y de todo en ese momento, en el 2004. Entonces, él le preguntaron eso mismo, que si él iba a ser el presidente de Haití después del derrocamiento de Jean Bertrand Aristide. Y él dijo que no. Se buscó una senaduría, pero ahí vinieron algunos movimientos, cambió el juego geoestratégico de la política norteamericana y entonces se lo llevaron porque él desobedeció esa orden imperialista. Le dijeron que no se postulara a la senaduría. No fue por lavado de activos ni por narcotráfico. Ahora, eso fue la pantalla que se presentó Sí. para condenarlo y extraditarlo. Pero fue porque él desobedeció La línea. la línea que le mandaron Sí. imperialista. Entonces, todo eso se ve y se juega a todo eso. Y estamos frente a una situación similar. O sea, veo personas que dicen que debería cerrarse la frontera. La frontera está parcialmente cerrada, o sea, parcialmente. Aunque se vean los portones abiertos, el caso de Dajabón y Juana Méndez, para el paso de las mercancías. Se prevé que siga desarrollándose los intercambios comerciales binacionales. Las personas que están planteando el cierre de la frontera, porque si los haitianos que se fugaron, las pandillas, porque el objetivo principal era liberar a los jefes de pandillas que estaban en esas cárceles, si hubiesen querido entrar a República Dominicana, si hubiesen tenido intención, la frontera está bien reforzada ahora mismo. Miles y miles de soldados, tanqueta, vigilancia aérea, drones, helicópteros, todo eso. Pero si ellos hubiesen dado muestra de intención o de querer que iban a venir en avalancha para acá, hubiesen dado esa muestra desde el primer día. Pero ellos tienen un propósito claro, un objetivo, que es lograr el derrocamiento, hacer saltar a Ariel Henry de la primatura. Sí, muchas gracias, Valgavila, de verdad, brillante, saber que cuenta con este medio y siempre le doy continuidad a todo tu tema. Muchas gracias a ti, Ariel, me siento sumamente encantado siempre de estar contigo y con esa legión de fans de Visión RDN. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias, Valgavila.